Hola, sean bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vengo a hacer otro mini tutorial que me pidieron hace como una semana, lo que al fin pude realizar, que es sobre cómo dibujar humo o lo que es sí, el polvo cuando... Esto se ve mucho en las peleas sobre todo, en las peleas en el manga, cuando personajes caen en el suelo, cuando hay ciertos golpes, en el caso de lo que es en sí el humo cuando hay incendio, o también se puede usar cuando hay personajes que ocupen poderes con fuego y queman cosas. Y quiero hacer un poquito la diferencia entre estas dos clases de, por decirlo así, eh, humo, que también está después lo que es el vapor. Hay varias diferencias, pero por lo menos voy a hacer eso, lo que es en sí el polvo sería, el humo que sería el polvo en la tierra, y lo que es el humo cuando algo se quema. Bueno, primero que nada les quiero mostrar cómo hacer lo que es el humo. Este humo, pero en pequeña, en una muy pequeña cantidad, sobre todo se utiliza cuando los personajes están fumando, que va a ser como para empezar, que vendría siendo este de aquí. Es sumamente fácil, sobre todo con un programa que tengo un estabilizador. En este caso estoy usando el Paint Tool Size 2. Para poder crear esto que tengo aquí, primero no tienen que, cuando quieran dibujar lo que son estas cosas, también esto pasa mucho con la ropa, no intenten de hacerlo de una manera muy, ¿cómo decirlo?, muy exacta, o sea, como tener una imagen en la mente que ustedes quieran plantear, sino que tiene que ser algo que salga muy natural con la mano, no algo que no, en realidad no tengan que pensar demasiado. En este caso, como vendría siendo un cigarro que está quemándose, que sale el humo, no tienen que hacer como formas muy detalladas, sino que tienen que dejar que simplemente su mano como que fluya y no pensar mucho en qué curva tengo que hacer ahora, cómo va a actuar el humo ahora, no solamente hacer una línea. En este caso, yo simplemente como que muevo las manos de un lado a otro y listo, y queda bastante bien. No tienen que pensarlo demasiado. Esto igual, aprovechando que estoy hablando de esto, pasa con la ropa, con la arruga. No tienen que plantearse mucho lo que son los detalles en la ropa, la arruga, no hacerlo como todo muy cuadrado, sino que tienen que dejar que todo fluya nomás. No tienen que pensárselo mucho, si no todo queda como demasiado cuadrado, demasiado estático, queda muy poco natural. En lo que es el humo y en realidad cualquier elemento pasa lo mismo, todo fluye. Sobre todo lo que más influye en esto es el viento que hay en su momento. Si es que hay mucho viento, o en el caso de lo que es el cigarrillo, por lo general que no hay. Y como no hay, simplemente va hacia arriba. O a no ser que se expulse por la boca, y ya sería diferente, sería algo así. Que primero, al soplarlo, al haber una fuerza en el humo, primero siempre va a haber como todo dirigido, pero ya al llegar lejos, ya se empieza a expandir. Esto también pasaba con el fuego, que es un tutorial del fuego que había explicado antes. Pero bueno, eso lo que es un poco del humo del cigarrillo. Y aprovechando de hablar un poco de lo que es la ropa. Y ahora, utilizando un poco los típicos bocetos que siempre uso, que son estos bastante sencillos, voy a explicar más o menos cómo hacer lo que sería el humo o el polvo, pero cuando se está alejando, cuando está desde el punto de donde inició, pero se empieza a ir poco a poco, bueno, poco a poco empieza a alejarse hacia el cielo. Pero para poder hacerlo, a ver, voy a explicar un poquito mejor. Tienen que tener en cuenta que el humo o el polvo cuando se aleja, por lo general es algo así, sea como por onda así. No va siempre recto, sino que siempre va como en curva. Y esto, igual como había dicho hace poco, aquí tiene mucha influencia lo que es el viento. Si el viento está hacia una dirección, puede empezar así, empezar acá, y de a poco irse para allá. En, en el caso del humo de lo que es los incendios, siempre empieza como de a poco, pero entre más se aleja, se agranda, pero se agranda demasiado, se empieza a expandir. Y como el humo es negro,
se nota más, se nota más a diferencia de lo que sería el polvo, porque el polvo al ser transparente se empieza a alejar, pero a la vez que se aleja y se agranda, empieza a desaparecer, así que no se nota tanto. Pero el humo sí, como es negro, empieza a notarse. Y bueno, según las direcciones que hayan, solamente tienen que hacer eso, seguir, hacer algo así, y después encima hacer los bocetos que vamos a hacer en esta parte de acá. Que la gracia del boceto es que sean algo así, que son como unos semicírculos, una parte del círculo solamente. A ver, usando un boceto simple acá sería algo así. Bueno, seguiría más para arriba, pero no tengo espacio. Y la gracia es que vayan así como adentrándose y después se vayan alejando. Después adentrando, después alejando. Y simplemente con eso, acá les puede quedar ejemplo de lo que es el polvo. Pero en el humo pasa mucho también que se aleja como otra, ¿cómo decirlo? Otros fragmentos, otras partículas de humo se van alejando, así que pueden ir agregándole más, pero en el polvo como que no pasa mucho eso. En el polvo más queda todo junto, en lo que es el humo, en el humo más que así como que se va particulando. Y bueno, y después de tener ese boceto, la gracia es que cuando lo pasen por encima vayan agregando todavía más de esos semicírculos que había hecho acá. Y les va a quedar algo así. También tienen que ir agregando como, pero estos mismos semicírculos, pero para adentro. Después esto puede hacerse de la mitad, como lo ven, siempre lo hago como a la mitad. Hago el semicírculo y después a la mitad hago eso. Y así les va a quedar algo como esto. Y bueno, dependiendo, por ejemplo, acá tengo precisamente ejemplos en los que el viento está en esta dirección y se ve que el humo va para allá. Pero estos también los tengo hechos porque quiero mostrarle ahora cómo usar lo que es la textura en ejemplo, acá voy a usar lo que es polvo y acá lo que es humo. Porque en sí lo que es el polvo con lo que ya acabo de explicar ya no deberían tener demasiados problemas para hacerlo. Hay muchos mangakas que simplemente hacen esto y lo dejan tal cual, ya que ellos se apoyan con lo que son los fondos, con lo que son los personajes y haciendo algo bastante simple ya el lector lo entiende a la perfección. Esto pasa mucho en los shonen como en One Piece pasa mucho y en Naruto también pasa bastante. Pero ahora para que les quede como más detallado, voy a dar algunas ideas para lo que es como el relleno con la textura. Yo ya los tengo hechos, en este caso hice lo que hice yo fue rellenar estas partes de acá. Por ejemplo, yo ya tengo en sí el dibujo lo que es el polvo, aquí. Pero la gracia es que esto quede tapado para que después podamos seleccionarlo. Para poder colocarle una capa, o sea, una capa, una textura, pero con el Photoshop. Pero en este caso yo lo hice en capas distintas. ¿Por qué? Porque así después yo simplemente, después de agregar el en vez de tener que borrarlo y que pueda pasar a llevar un poco lo que es el dibujo, simplemente borro estas capas, esta y la otra esa. Ahí tengo las texturas. Esa y esa simplemente las borro y después va a quedar todo más perfecto. Así que primero voy a empezar con la que hice de la tierra. ¿Cómo hice la capa de la tierra? Bueno, la textura de la tierra. Bueno, como hice en otra capa, tapé acá abajo para que no se pase. Y para poder ustedes hacer esto, tienen que, ejemplo, ustedes tienen ya la forma así, ¿verdad? De los semicírculos. Y aquí guiarse por esta línea de acá, tener esa sensación de que estos son círculos, pero que el de abajo siempre consume al que está más arriba. Como ejemplo acá viene eso así. Ahí está el inicial, pero después nosotros en otra capa nos imaginamos algo así y simplemente hacemos eso. Que sería como seguir este círculo de acá y después rellenarlo un poco acá. Esto va a ser como la sombra, va a ser la parte de abajo. Tiene que ser como al lado contrario, que acá va así, pero acá vamos como para allá. Vale, en esa dirección. Y así lo vamos haciendo, por ejemplo, acá debería haber un círculo y acá también agregué eso. Este también como que agarra este
y esta parte debería agarrar acá. Y así ustedes van experimentando. La gracia es hacerlo al revés. Está así. Y como digo, las partes en otra sombra, o sea, en otra sombra, en otra capa, así al revés. Siempre tienen que ser en la parte de acá, así. Y en la parte para abajo, para esta dirección. Ahí ustedes prueban ahí y prueban en el otro. Bueno, yo lo hice acá. Y eso sí, cuando es polvo, tienen que ser poco, no mucho. Pero cuando es en humo, tienen que ser bastantes porque el humo tiene mucho más detalle que lo que el polvo, ya que tiene más sombra, tiene mucho más oscuro y más variaciones. Pero ya teniendo esto, ahora voy a ir al Photoshop para poder agregar las texturas. Bueno, ya una vez aquí en Photoshop, como ven aquí tengo lo que es bueno, el archivo en el que estaba trabajando. Aquí tengo la capa extra que había hecho. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar estos espacios que hicimos, buscar una nueva textura, bueno, una textura ahí, yo tengo esa, y en mi caso yo ya lo rellené en una capa aparte, que vendría a ser esta de acá. Esa la rellené, quedó así, y la gracia es que ahora ustedes borren esa capa extra que habían hecho, que sería esa, y esa la borran y les quedaría algo así. Ahora si ustedes agregan mucho más detalle, les va a quedar mejor, les va a quedar como que se va a entender mejor dónde están los volúmenes de cada fragmento de polvo que hay. Y la gracia es que ocupen una textura, bueno, la textura que yo utilicé, pero pasarla solo una vez. Porque si la pasan muchas veces les va a quedar más oscuro que en el caso que yo lo hice acá en el humo. La gracia es que quede así más claro, para diferenciarlo con el otro. Y ahora, bueno, el que tenía en el humo, que es el que está acá, yo acá agregué dos capas de textura. Que una fue esa. Y la otra, bueno, hasta esa. Y la otra era esta de acá. Y ahora voy a mostrar un poco cómo lo hice. Pero a diferencia de la otra, aquí tengo dos de estos. Dos de estas líneas intermedias. ¿Por qué lo hice así? Porque si yo hacía solamente de una capa y después me ponía a marcar estas cosas de acá y después les colocaba la capa que fuera encima y más encima que atrás hay un fondo, habría este fondo de acá que tenía yo, ahí, y yo después al retirar la capa hubiesen quedado los espacios de estas líneas de acá y hubieran quedado marcas blancas en lo que es la textura de atrás y hubiera quedado feo. Por eso lo tienen que hacer en toda esta parte, la línea abajo. Bueno, en caso de que no esté tapado, por lo general a lo mejor ustedes ya lo tienen tapado. Si de no hacer así, lo hacen en una capa aparte. Pero primero rellenan que vendría a ser ese. Que pasan el pincel un par de veces la textura. Una vez hecho eso, ponen esa, retiran ese para que no le incomode, la agarran y todo, agarran todo y para hacerlo más o menos como yo lo hice, que fue algo así, que aquí queda como más claro y se va más oscuro, lo hice con el de grado. Ahí escogen un color que no sea negro, que sea bien oscuro, pero no tanto. En el otro un gris ahí. Y ahí la van tirando. Pero ahí les va a quedar solamente el color. Después lo que tienen que hacer a ustedes, usar el pincel, escoger una textura y pasarlo, pero con negro para que les quede clarito. O sea, para que se note bien lo que es la textura en sí. Y una vez hecho todo eso, les debería quedar algo así. Pero ustedes pueden agregar, como digo, ya con el ejemplo que yo les doy, agregar más de estos detalles de aquí y les va a ir quedando más detallado. De por sí se ve bien, pero ustedes pueden hacer que quede mucho mejor. Y ahora aquí nuevamente en 6 les voy a mostrar un ejemplo que tengo con estos bocetos simples, que sería este de acá. Que la idea que yo me basé para hacer esto es que, ejemplo, un personaje coloca un pie acá
y lo gira rápidamente en esta dirección. Aquí lo que sucede es que el polvo, bueno, este es el boceto simple, ahí sigue la dirección, el polvo queda aquí, el polvo residual queda acá, y el polvo que se usa fuertemente queda en esta dirección de acá. O por lo que esto es muy similar a lo que había hecho con lo del cigarro, que cuando se usa mucha fuerza en lo que es el polvo, la tierra o el humo, sigue como una línea recta, pero después cuando queda lo residual, lo que queda al final, como que se va expandiendo. Y usando este boceto, hice algo como esto, en base a lo mismo que le expliqué que le he ido explicando hasta ahora. Lo que sí, aquí me equivoqué, que como la fuerza que se aplica va en esta dirección, con el pie que había explicado, el polvo se expande para acá, se va en esta dirección de acá. Por eso que lo que es el polvo acá, lo hice así. O sea, estos semicírculos que les digo, que van para allá, porque se empieza como a expandir a esta dirección, aunque se aplica la fuerza para acá, lo que es si el polvo va quedando para acá. Así que por eso tiene que colocar estos semicírculos en esta dirección. Y yo aquí esto de aquí se lo agrego porque le dan, vi algunos ejemplos de manga y le agregan cosas así y queda bastante bien. Porque también dan esa sensación de dirección. Y aquí también, como he dicho antes, bueno, antes en otros videos, pueden colocar estas líneas cinéticas para dar más esa sensación de movimiento. Y se va a notar que se aplica ahí. Ya se ahora colocan el pie del personaje, queda muchísimo mejor. Y por último, con ese ejemplo simple, les quiero mostrar otra manera de rellenar este espacio de aquí. Que no tiene que ser simplemente siempre obviamente con la textura que les mostré, si al fin y al cabo los artistas tienen que ideársela. Esto es solamente una manera en que a mí se me ocurrió cómo hacerlo, pero hay muchísimas otras formas de cómo realizar el polvo. Pero uno de los ejemplos que puedo dar más así para poder intentar este espacio, uno muy fácil, que es simplemente rellenarlo con negro. Les va a quedar bastante bien. Lo otro es con línea, estas líneas así. Ustedes pueden crearse hasta su propio pincel. Así. Tendrían así que hacer una capa y estar así tirando líneas durante bastantes minutos. Después guardarla y usarla como pincel. Y ustedes en Photoshop pueden seleccionar los lugares que quieren pintar. Escogen el pincel que hicieron y después le hacen un clic y listo. Pero también pueden seleccionarlo así y tirar líneas así. Bueno, en este caso no me queda muy bien porque el pincel es muy grande, pero usando un pincel más pequeño les va a quedar mucho mejor. Y otra manera que hice fue con... Ah, sí, fue agregando lo que era la textura. A ver, voy a poner una textura que sería esa. Va a quitar esto de acá. Pero en este espacio así, en estos de acá, sería borrarlo. Bueno, acá se podría solamente con el Paint Tool Size 2. En este que tengo aquí porque tiene estas texturas. Tendrían que tener puesta la goma, ya lo había explicado antes, pero lo voy a explicar de nuevo. Lo que es el acrílico aquí. Y ustedes con esto la intensidad van a ir jugando un poco. Y tienen que ir borrando. Me equivoqué, ahí. Borrando esto de acá. Y les va a quedar algo así. Ahí también les puede quedar bastante bien. No son algunas ideas que pueden ir utilizando. Les voy a dejar el Paint to Size en la descripción nuevamente. Total, ya lo tengo ahí, ya tengo el link, así que se los voy a compartir nuevamente. Y eso vendría siendo el video. No sé si habría sido muy explícito con la información que les quería dar, pero la verdad es que cuesta bastante explicar estos temas. Pero ya yo mostrándoles cómo lo hago, no simplemente con lo que digo, sino que mostrándoles los ejemplos y ustedes viendo cómo coloco lo que es el dibujo encima del ejemplo, y ya además de la conversación que les doy, ustedes ya entiendan y puedan manejarse un poco más en este tema. Así que espero que les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo tutorial. Hasta luego.